Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 11. Habían pasado 4 meses desde que se enteró de que Roria se había convertido en el duque de Altia. Ahora, solo quedaban 5 años para que comenzara la historia original. El mundo, que antes estaba cubierto de blanco por el invierno, estaba gradualmente pasando a la primavera, una estación que traía consigo una somnolencia letárgica a todos los seres vivos. Joven señor, ¿no? Quizás debería llamarle conde ahora. Aún no he tenido la ceremonia de sucesión. Aunque Alon no había celebrado formalmente la ceremonia de sucesión, había comenzado a usar el título de conde palatio para sí mismo, en lugar de ser solo el heredero de la familia del conde. Aún así, efectivamente eres el conde ahora, ¿no? Es bastante emotivo verte convertirte en el conde. ¿Es así? Alon esbozó una leve sonrisa, una amarga, en realidad. Es algo que nunca planeé, en verdad. La intención original de Alon no era convertirse en conde, sino vivir una vida tranquila como noble, usando el título solo como un medio para un fin. Sin embargo, debido al inesperado asesinato de Leo, quien se suponía que sería el conde, Alon se encontró en esta posición. Mis objetivos han cambiado, pero no necesariamente es algo malo. Para Alon, pasar su tiempo en Rodmi dedicándose a la investigación mágica y a hornear pan no era una mala vida. Aún así, ser conde tenía sus propias ventajas. El título de conde le permitía disfrutar de la vida noble y pacífica que originalmente había imaginado, pero de una manera más detallada y lujosa. Por supuesto, con el aumento en la calidad de vida llegaron responsabilidades adicionales, pero habiendo manejado tareas menores como heredero de la familia del conde durante los últimos 6 meses, Alon encontró que su equilibrio entre trabajo y vida personal era bastante satisfactorio. Nunca pensé que formar parte de una familia noble rebelde sería tan útil. Normalmente, los nobles están ocupados debido a los territorios que administran, pero la política juega un papel mucho más importante en sus vidas agitadas. Sin embargo, en el caso del conde palatio, dado que la familia no se había involucrado en la política, podían llevar una vida tranquila a menos que surgiera algo urgente. Además, aunque los asesinos que se encargaron de Abelan lo hicieron de manera limpia, dejaron todo el dinero que habían acumulado. Esto significaba que, a menos que se entregara a lujos excesivos, la riqueza acumulada sería suficiente para durar 5 años. Ah, por cierto, ¿has encontrado alguna información nueva? Si te refieres a información sobre los asesinos que mataron a Leo. Cuando Alon asintió, Evan negó con la cabeza. Parece que incluso el gremio de información está tomando este asunto en serio, ya que están realizando una investigación meticulosa, pero aún no se ha descubierto nada. Ya veo. Ante las palabras de Evan, Alon chasqueó la lengua con ligera irritación. No estaba investigando a los asesinos para vengar la muerte de Leo. La razón por la que continuaba la investigación era que el pasado que conocía se estaba desviando gradualmente de lo que recordaba. ¿El efecto mariposa? Supongo que debería llamarlo así. Había anticipado algunos cambios. Alon ya había esperado que el pasado cambiara debido a las acciones que había tomado. Después de todo, había intervenido aquí y allá para evitar la ocurrencia de eventos problemáticos en el futuro, así como para asegurar a los 5 pecados. Incluso el aleteo de una mariposa puede crear una tormenta, y las cosas que hizo estaban en una escala mucho mayor que el aleteo de una pequeña mariposa. Eran suficientes para crear un huracán. Es natural que el pasado cambie, aunque hay algunos cambios que no. Entiendo del todo. Aparte del hecho de que oficialmente se convirtió en conde, Alon recordó recientemente un cambio significativo en el futuro. Roria, quien se había convertido en duquesa de Altia hace 6 meses, originalmente se suponía que debía estar muerta. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que también se convirtió en duquesa de Altia, y su influencia en el inframundo crecía rápidamente. Alon se preguntaba cuál de sus intervenciones había causado este cambio en el futuro, donde ella se suponía que moriría pero en cambio vivió y ascendió al poder. Después de reflexionar un momento, se encogió de hombros, dándose cuenta de que era inútil pensar más en ello. En cambio, volvió a centrar su atención en los asesinos que habían matado a Leo.
Eso es suficiente. Detengan la investigación. ¿De verdad está bien? Todavía hay algo de curiosidad que no se ha satisfecho, pero si el gremio de información no puede descubrir nada, entonces no tiene sentido continuar. Había otra razón por la que Alon decidió detener la investigación que había estado persiguiendo durante casi un año. En este mundo, hay conocimientos que es mejor dejar desconocidos. Además, las cosas parecen bastante ominosas. El gremio de información en este mundo posee al menos un poco de información sobre todo. En gran parte porque su dueño y maestro del gremio es el líder de la oscuridad del fin de la noche. Según lo que Alon sabía, solo unas pocas organizaciones podían escapar de la red del gremio de información. Sabiendo esto, Alon se dio cuenta de que no había nada que ganar al descubrir sus identidades. Después de todo, cuanto más indagas, más asesinos vendrán a silenciarte. Al final, Alon decidió abandonar su búsqueda de información. Su objetivo era prepararse para cualquier circunstancia imprevista, pero se dio cuenta de que no había necesidad de atraer más peligro sobre sí mismo adquiriendo conocimientos que solo aumentarían la amenaza a su vida. Además, si Leo fue atacado por un grupo que ni siquiera el gremio de información pudo identificar, entonces probablemente no me atacarían a mí. Las organizaciones secretas generalmente no actúan a menos que su identidad sea expuesta o alguien interfiera directamente en sus actividades. Estaban excesivamente obsesionadas con mantener el secreto. Entendido. Evan asintió y se volvió para salir de la oficina. Sin embargo, como si de repente recordara algo, regresó y le entregó una carta a Alon. Era una carta de Yutia. La traje conmigo para darte un informe también. Asintiendo brevemente, Alon desplegó la carta y comenzó a leer. La carta contenía actualizaciones sobre la vida diaria del orfanato. Recientemente, cada vez que leía las cartas de Yutia, Alon sentía una cálida sensación en el corazón sin darse cuenta. No era de extrañar, ya que las cartas de Yutia, que llegaban mensualmente, estaban llenas de detalles mundanos de la vida en el orfanato. Junto con las actividades de los 5 pecados. Estas cartas tenían la capacidad de calentar su corazón. Últimamente, Deus ha estado realizando funciones de marionetas con frecuencia, y Seolran está absorto en juegos con amigos. Además, había historias sobre Riñe leyendo libros en silencio y haciendo cosas, mientras que a Aladan le había gustado la jardinería. Estas historias naturalmente le dibujaban una sonrisa paternal en el rostro. Por supuesto, él no había criado personalmente a los 5 pecados, ni los había conocido cara a cara, pero después de casi 5 años apoyándolos y viéndolos crecer, no podía evitar sentir esto. Creo que ya es hora de enviarlos al mundo. Alon estaba considerando la idea de liberar a los 5 pecados del orfanato. Evan. Sí, conde. ¿Cuántos años tiene Yutia, no? ¿Cuántos años tienen ahora los 5 pecados? Veamos. Yutia debería tener 19 años ahora. ¿Y los demás? Los que trajiste personalmente deberían tener una edad similar. Riñe tiene 17, y Ladan probablemente tenga 20 ahora. Pero, ¿por qué preguntas de repente por sus edades? Estoy pensando que ya es hora de enviarlos. ¿Esos chicos? Bueno, supongo que ya es un poco tarde para que sigan en el orfanato. A diferencia del mundo moderno, en este mundo, los 16 años se consideraban la edad en la que uno se convertía en adulto y comenzaba a participar en la sociedad. Entendiendo el razonamiento de Alon, Evan asintió en señal de acuerdo. ¿Pero no los reuniste por alguna razón? Bueno, sí, pero eso no significa que planease mantenerlos para siempre. La razón por la que Alon había reunido a los 5 pecados era para evitar que despertaran como los 5 pecados, que destruirían muchos reinos en el futuro. En otras palabras, una vez que recibieran el cuidado suficiente, ya no había razón para mantenerlos confinados en el orfanato. Además, si los coloco en las posiciones correctas, cada uno debería poder asegurarse un lugar para sí mismo. Alon recordó los talentos que poseía cada uno de los 5 pecados. Recordó la típica narración de batalla contra jefes que exageraba la fuerza de los jefes en los juegos. Yutia destaca en la fe, Deus en la esgrima, Riñe en la investigación. Aunque el alcance exacto de sus talentos no estaba claramente definido, Alon confiaba en que se las arreglarían bien por sí mismos. Al comenzar a escribirles cartas, decidió incluir un pequeño regalo para cada uno,
ya que estaban a punto de aventurarse en el mundo. Como planeaba darles estos regalos eventualmente, bien podría hacerlo ahora. Después de pasar bastante tiempo escribiendo cartas a los 5, Alon las selló y se las entregó a Evan, quien luego partió para entregar las cartas. Al ver la figura de Evan alejándose, Alon sonrió en silencio, pensando, si las cosas van bien, tal vez yo también obtenga algunos beneficios. Unas semanas después, en el sótano del orfanato en la región este, los 5 que habían recibido una carta de Alon se reunieron para leerlas. El primero en hablar después de leer su carta fue Deus. La gran luna me ordena dirigirme al Caliburn, la tierra de los caballeros. A la colonia, en el desierto. Odio el desierto. Debo ir a la ciudad laberinto, Lartania. Estoy asignado a la ciudad del placer, Raxas. Mientras leían sus cartas, cada uno murmuraba para sí mismo, Seolran, riñe y Ladan entre ellos. Y entonces, el santo reino de Rosario. Murmurando mientras leía su carta, Yutia llamó la atención de Deus, quien habló con una expresión algo desconcertada. ¿Cuál podría ser el propósito de enviarnos a estos lugares? ¿No decía eso en tu carta, Deus? Bueno, la carta decía que debía convertirme en caballero en Caliburn, pero no estoy seguro de por qué debería ser caballero. Deus murmuró, aún confundido por el comentario inocente de Seolran. Ya te lo he dicho antes, Deus. No necesitamos entender, solo debemos obedecer. Ante las palabras de Yutia, Deus asintió. Y además, entenderemos la razón una vez que lleguemos. Las cartas claramente indican qué debemos hacer primero, ¿verdad? Mientras Yutia hablaba, todos volvieron a mirar sus cartas. De hecho, las cartas no solo les indicaban qué profesiones seguir, sino que también mencionaban que continuarían recibiendo apoyo, junto con la ubicación de un regalo de la gran luna. Así que, con las últimas palabras de Yutia. Solo recuerden, todos, nunca mencionen la luna azul en ningún lugar a menos que él hable de ella primero. Los 5 pecados, quienes estaban destinados a convertirse en los 5 pecados, ahora miembros de la luna azul, partieron para seguir las instrucciones de Alon. 3 meses después. Conde, ¿sabía usted? Deus ha sido nombrado caballero en Caliburn. ¿De verdad? Alon, que estaba investigando el antiguo idioma de Babilonia, escuchó por primera vez la noticia sobre Deus de parte de Evan. Y otros 3 meses después. Conde. ¿Qué sucede? Deus ha establecido una orden de caballeros. ¿Una orden de caballeros? Sí. ¿No hace apenas 2 meses que fue nombrado caballero? ¿Y no es crear una orden de caballeros algo que solo un experto o superior puede hacer? Así es. Está lleno de talento. Yo también lo creo. El hecho de que se haya difundido tan rápido la noticia de sus hazañas sugiere que las cosas están bastante animadas en Caliburn. Incluso se dice que podría convertirse en el 5º maestro caballero en 10 años. Al escuchar las palabras de Evan, Alon asintió con admiración. ¿Y entonces, 6 meses después? ¿Conde? ¿Qué? Deus se ha convertido en uno de los 5 maestros caballeros en Caliburn. ¿Ya? Sí. Alon quedó aturdido por las palabras de Evan. Todo esto sucedió en tan solo un año desde que los 5 pecados dejaron el orfanato. Capítulo 12. Un año es, sin duda, mucho tiempo. Fue suficiente para que Alon realizara oficialmente la ceremonia de sucesión y se convirtiera en el conde de Palatio, y también le permitió acostumbrarse paulatinamente a las responsabilidades que debe manejar un conde. Sin embargo, un año no es en absoluto tiempo suficiente para que una persona común sin conocimientos previos de esgrima se convierta en un caballero maestro. Eva. Sí. Caballero maestro, eso significa maestro de espada, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Maestro de espada. Para Alon, que había leído innumerables novelas de fantasía, el título le parecía bastante poco impresionante. Sin embargo, a diferencia de otros escenarios de fantasía producidos en masa donde simplemente blandir una espada de aura era suficiente para ser considerado un maestro de espada, Alon sabía que los maestros de espada de este mundo operaban en una escala completamente diferente. La información sobre los maestros de espada de Sichedelia pasó rápidamente por la mente de Alon.
En este mundo, un maestro de espada no era solo alguien que podía blandir una espada de aura. Un maestro de espada era un ser que, además de eso, podía desbloquear una habilidad única llamada derivado, y podía saltar sobre los muros de un castillo de un solo brinco. En otras palabras, un maestro de espada en este mundo se describía con mayor precisión como un superhumano en lugar de solo un espadachín que blandía una espada envuelta en aura. Entonces, ¿me estás diciendo que Deus se ha convertido en uno de esos maestros de espada? Bueno, técnicamente, él está a punto de convertirse en uno. Aunque es cierto que ha sido reconocido como caballero maestro, según la información del gremio, aún no ha creado un derivado. Entonces, no es realmente un caballero maestro, ¿verdad? Eso podría deberse a los bárbaros del norte. Con las palabras de Evan, Alon entendió de inmediato por qué Deus era reconocido como un caballero maestro. ¿Guerra? Sí. Caliburn había estado en guerra contra los bárbaros del norte durante más de 10 años, y el año pasado, habían perdido a uno de sus 5 caballeros maestros en el conflicto del norte. Recordando esto, Alon asintió. Están tratando de calmar la ansiedad mientras también proclaman que siguen siendo fuertes. Probablemente haya algunas otras razones también, pero esa parece ser la principal. Entonces, ¿Deus aún no está al nivel de un caballero maestro? No, es solo que aún no ha desbloqueado su derivado. Pero según la gremio de información, ya se le considera al nivel de un caballero maestro. Dicen que incluso Fiola, la cuarta espada y caballero maestro ella misma, fue derrotada por Deus en un duelo. Al escuchar las palabras de Evan, Alon soltó una pequeña risa y murmuró para sí mismo. ¿Cuántos años tiene el caballero maestro más joven? Que yo sepa, el más joven tenía 32 años. Reinhardt, la primera espada de Caliburn, tenía el récord. O al menos, lo tenía antes. ¿Él fue el más joven? ¿Sí, no es bastante famoso? Alon asintió ante las palabras de Evan. Aunque no estaba particularmente interesado en la fama, sabía que Reinhardt era un individuo extraordinariamente poderoso. Recordaba cómo Reinhardt siempre aparecía durante el tercer episodio principal del juego para asistir temporalmente al protagonista como aliado. ¿No empezó a empuñar una espada a los 5 años con un talento increíble? Recordando la narración típica que acompañaba la entrada de Reinhardt como compañero, Alon soltó una risa. A Reinhardt le había tomado más de 20 años alcanzar el nivel de caballero maestro, a pesar de su talento y fuerza increíbles. ¿Convertirse en caballero maestro en solo un año, tiene sentido eso? Es absolutamente increíble. Incluso aquellos con talento tardan 5 años solo para despertar el maná, 10 años para envolver sus espadas en él, y décadas para crear un derivado. Sin embargo, Deus superó las 2 primeras etapas en solo un año. Mientras Evan hablaba, haciendo un clic con la lengua con un toque de envidia, Alon se encontró inconscientemente frotándose la barbilla. Sabía que tenía talento, pero nunca imaginé que sería hasta este punto. Bueno, es algo bueno. Desde la perspectiva de Alon, el éxito de Deus no era algo para lamentar, sino para celebrar. Cuanto más exitoso se volviera Deus, más oportunidades tendría Alon para beneficiarse de ello en el futuro. ¿Oportunidades? Debería ser capaz de aprovecharlas, ¿verdad? Alon miró las cartas que estaban sobre un escritorio en la esquina de su oficina. Las cartas eran de Yutia, quien se encontraba en el reino sagrado de Rosario. O tal vez no. La razón por la que Alon tenía una expresión tan conflictiva era que durante el último año solo había recibido cartas de Yutia. Parecía que los 5 todavía se comunicaban entre sí. Bueno, supongo que no puede evitarse ya que nunca los he conocido en persona. Pero aún así, preparé regalos personales para cada uno de ellos, así que no recibir ni una palabra de agradecimiento se siente un poco demasiado. ¿No? Aunque la expresión de Alon se mantenía neutral, había un atisbo de frustración mientras negaba levemente con la cabeza. En verdad, considerando su objetivo original, Alon debería estar agradecido de que los 5 pecados no hubieran destruido ningún reino. Y así, con una expresión un poco amarga, Alon pensó para sí mismo. Mientras estén viviendo bien, eso es suficiente para mí. En el distrito central de la capital de Caliburn, Kirdam, hay una gran mansión ubicada en la zona sur, donde solo residen los nobles de más alto rango del país.
Fue aquí donde vivía Deus Macayan, el líder de la famosa Orden de Caballeros Eclipse, y la persona más joven del país en recibir el título de Maestro Caballero. Uf. En una oficina elegante que no era del todo de su gusto pero que usaba de todos modos, Deus dejó escapar un suspiro silencioso, mirando tranquilamente por la ventana hacia el jardín de la mansión. «Hermano». Vio a una joven con los mismos ojos púrpura profundo que él, saludándolo con una sonrisa radiante desde el jardín. Al verla, Deus no pudo evitar devolverle la sonrisa. La chica saludó un rato antes de reanudar su paseo por el jardín, y mientras Deus la observaba, se encontró recordando el año pasado, el momento en que conoció a la familia que creía muerta y recibió el regalo de la gran luna. Hace un año, Deus Macayan ya se había unido a la Luna Azul y operaba bajo su guía. Sin embargo, a diferencia de Yutia, no estaba ciegamente dedicado a la gran luna. Aunque sabía que la gran luna le había salvado la vida, eso por sí solo no era suficiente para que jurara lealtad. Por lo tanto, la razón por la que Deus Macayan estaba afiliado a la gran luna en ese entonces era doble. Primero, para recibir entrenamiento de Yutia, y segundo, porque la gran luna le había prometido la oportunidad de vengarse de la oveja negra. Después de todo, desde que perdió a su familia, a quienes valoraba tanto como su propia vida, Deus había estado consumido por la ira y un odio creciente, incapaz de dormir por las noches. Por eso, cuando recibió su misión por primera vez, Deus no estaba particularmente contento con ella. Aunque entendía que sus tareas anteriores bajo la Luna Azul estaban destinadas a lidiar con entidades oscuras, esta nueva misión parecía completamente inesperada. Pero cuando llegó a Caliburn y alcanzó la pequeña posada en la región sur, donde la carta de la gran luna mencionaba un regalo, Deus no podía creer lo que veía. Su hermana, que debería haber sido asesinada por la oveja negra, estaba allí, viva y bien, trabajando en la posada. Ejen. Deus aclaró la garganta de manera incómoda, aunque no hubiera nadie más alrededor. Al recordarlo, todavía se sentía avergonzado de cómo, al ver a su hermana en la posada, la había abrazado de inmediato y había estallado en lágrimas. Después de ese emotivo reencuentro, Deus se enteró de todo lo que le había sucedido a su hermana, Silly. Ella relató cómo había sido arrastrada a un lugar oscuro por las ovejas negras, esperando su turno para ser asesinada cuando una luz brillante de repente la sacó de allí. Casi la habían vendido a un esclavista, pero fue salvada por un hombre llamado Evan. Luego, el conde Palateo le proporcionó medicinas valiosas y continuó apoyándola y protegiéndola hasta que llegó Deus. Después de escuchar todo esto, Deus no pudo evitar preguntarse cómo la gran luna había sabido todas esas cosas. Nunca había mencionado a su familia a nadie en la Luna Azul, ni Yutia sabía nada de lo que le había pasado, excepto que había sido atacado por las ovejas negras. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Deus dejara de pensar en ese misterio. En cambio, recordó las palabras de Yutia, las palabras que ella solía decirle a menudo. Él lo sabe todo. Pronto entenderás por qué lo sigo. Al principio, había desestimado esas palabras, pero ahora empezaban a tener sentido. Al recordarlas, Deus ofreció su gratitud a la gran luna. Para alguien como él, que había sido consumido por la venganza, la supervivencia de su hermana, y el hecho de que su propio nombre la hubiera estado protegiendo en secreto, era el mayor regalo y una bendición incomparable. No importa lo que pase. Deus juró devolver esa bondad. Siguiendo las órdenes de la gran luna, se convirtió en un caballero en Caliburn. Irónicamente, convertirse en caballero fue fácil para él. Además de sus habilidades existentes, Deus descubrió que tenía un talento sorprendente y excepcional para la espada. Él lo sabe todo. Fue entonces cuando Deus se dio cuenta de que las palabras de Yutia no eran solo fanatismo ciego, sino la verdad. Y para cuando se convirtió en caballero, Deus entendió por qué la gran luna lo había enviado aquí para convertirse en caballero. Mi misión es crear una guardia real. Ya fuera por las batallas con los bárbaros o no, Caliburn permitía que cualquiera que obtuviera el reconocimiento del rey formara una orden de caballeros. Además, si alguien se convertía en caballero maestro, se le permitía superar el límite habitual en el número de miembros de su orden de caballeros. Pero esta orden de caballeros no estaría formada por matones callejeros. En cambio, estaría compuesta por espadachines talentosos que habían venido a Caliburn para convertirse en caballeros. Comandante, es hora. Está bien. Deus se levantó, reconociendo al caballero que le había hablado con ojos llenos de respeto.
Se dirigió hacia el campo de entrenamiento. Los caballeros, vestidos con la armadura de hierro negro que simbolizaba el eclipse, se preparaban para partir en una expedición para luchar contra los bárbaros. De pie en la plataforma de inspección, Deus observó a los caballeros reunidos. Sabía que no todos regresarían con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, para Deus, esto no era un problema significativo. La Orden de Caballeros, la Guardia Real que serviría a la Gran Luna, necesitaba ser más fuerte, mucho más fuerte de lo que era ahora. Deus sabía muy bien que la Gran Luna no deseaba una orden de caballeros que cayera ante simples bárbaros del norte. Y así, a diferencia de otros comandantes de caballeros que animarían e inspirarían a sus tropas, Deus desenvainó su espada y pronunció en voz baja el lema de Eclipse. Demuestra tu valía bajo la luna. Con esas palabras, emprendió la expedición para luchar contra los bárbaros, con el objetivo de crear la orden de caballeros más grande digna de servir a la Gran Luna. Capítulo 13. Solo quedaban 4 años para el inicio de la historia original. Al mismo tiempo, había pasado poco más de 1 año y 1 mes desde que todos los miembros de los 5 pecados que estaban en el orfanato se independizaron. ¿Qué estará haciendo Seolran? Alon, que estaba mirando la carta de Yutia que había llegado hoy como de costumbre, de repente sintió curiosidad por Seolran. Aunque las cartas de Yutia siempre incluían historias sobre ella y los otros miembros de los 5 pecados, no había habido ni una sola mención de Seolran desde aproximadamente 2 meses después de su independencia. No puede ser, ¿no habrá muerto en algún lugar lejano? Después de reflexionar por un momento, Alon negó con la cabeza con determinación. Según las cartas anteriores de Yutia, Seolran ya había llegado a la nación del desierto. Si ella había seguido correctamente las instrucciones de la carta, no había manera de que muriera de esa forma. El regalo que Alon le había dado la convertiría en una formidable Baba Yaga. Eso también, como gladiadora en la colonia, donde los fuertes podían obtenerlo todo. Incluso estaba escrito en la descripción del objeto, no debe ser correcto, ¿verdad? Alon, a quien le gustaba leer cada detalle de las descripciones de los objetos, gracias al hábito del desarrollador de llenarlas con varios fragmentos de lore, recordó la frase escrita en el objeto que Seolran adquiriría. Si el pecado de la codicia lo hubiera obtenido, habría caído y se habría convertido en un pecado. Pero en cambio, ella se convertiría en una gran guerrera. Creo que eso era. Por supuesto, el efecto que Alon recibió al usar ese objeto fue simplemente un aumento del 20% en la tasa de golpes críticos, pero la gran historia de fondo que lo acompañaba fue la razón por la que le había dicho a Seolran su ubicación. Además, en caso de que la descripción del objeto resultara ser algo realmente insignificante, también incluyó la ubicación de un tesoro oculto. Pero habían pasado 9 meses desde la última vez que supo de ella. ¿Quizás debería haberle dado el tesoro en silencio? Mientras Alon consideraba esto, negó con la cabeza brevemente. La razón por la que había enviado a Seolran a la colonia en primer lugar era por la narración que afirmaba que ella tenía el talento de una guerrera. Además, dado que Alon no podía apoyarla durante toda su vida, volverse independiente era un proceso crucial. No, es mejor si puede ganarse la vida por sí misma. Por lo tanto, considerando el talento absurdo de Deus, seguramente Seolran no había muerto, pero, ¿qué demonios pasó? Mientras Alon mostraba una expresión extraña, pensando en el paradero de Seolran, en una cueva del desierto, profunda en la región sur de la nación desértica Colonia, apareció una chica. La chica, Seolran, parecía desaliñada. La suciedad se adhería a varias partes de su cuerpo, y su cabello había crecido tanto que casi le cubría el rostro. Sin embargo, a diferencia de su apariencia, el rostro de Seolran mostraba una amplia sonrisa. Finalmente se acabó. Estirándose con una sensación de liberación, miró los guantes en sus manos. Las garras doradas que los adornaban eran un regalo otorgado por la Gran Luna. La esencia de la tribu Melena Dorada. ¿Cómo podría la Gran Luna saber dónde estaba esto? Después de terminar la prueba y salir, inclinó la cabeza con curiosidad, mientras contemplaba los guantes. Y con razón, esta esencia de la tribu Melena Dorada era un artefacto legendario que se había transmitido a través de su pueblo, la tribu Melena Dorada, por generaciones. Realmente merecía el título de legendario. Hace cientos de años, este objeto había empoderado a la tribu Melena Dorada,
permitiéndoles ascender como los gobernantes de todos los hombres bestia y otorgándoles el poder para convertirse en reyes. Por supuesto, la mayor parte de lo que ella sabía provenía de los relatos que su madre le contaba cuando era muy joven. Habiendo madurado algo desde entonces, Seolran había asumido que esas viejas historias estaban exageradas en cierta medida. Pero ahora, en este momento, habiendo usado la esencia y sido transportada al mundo interior para someterse a todas las pruebas, Seolran se dio cuenta de que ni una sola parte de esas fantásticas viejas historias era mentira. SSSS. Mientras ella liberaba ligeramente su poder, sus ojos dorados comenzaron a brillar suavemente dentro de la cueva oscura. Y eso no era todo. Su cabello, e incluso su cola, comenzaron a brillar como si irradiaran luz. Justo como la tribu de la melena dorada de las antiguas leyendas que su madre solía contarle. Sonriendo ante su poder recién descubierto, sus pensamientos volvieron a dirigirse a la gran luna. Había innumerables preguntas girando en su mente. Pero pronto las descartó. Sabía que no era particularmente inteligente, y era muy consciente de que estaba más allá de sus capacidades de deducir cómo la gran luna sabía todas esas cosas. Lo más importante, comprendió una verdad simple y clara. La gran luna era su salvadora, quien la había rescatado de morir a causa de experimentos biológicos, y al mismo tiempo, a quien le debía una deuda por otorgarle el poder para vengarse del dragón negro, que había matado a sus padres. Mientras la electricidad azul crepitaba a su alrededor, pensó en la orden de la gran luna, pero pronto negó con la cabeza. Aunque no era particularmente inteligente, sabía que convertirse en una simple gladiadora no era el verdadero propósito de la voluntad de su benefactor. Así, la mirada de Seolran se dirigió naturalmente hacia los guantes. Los guantes que tenían el poder de fortalecer a la tribu melena dorada. Fue entonces cuando Seolran finalmente comprendió la intención de la gran luna. Convertirse en una gladiadora famosa, reunir a los miembros dispersos de la tribu melena dorada de toda la tierra, y... sonrió. Matar al dragón negro con ellos. Al ver la respuesta perfecta frente a ella, Seolran sonrió. Chasquido. Chispas azules volaron por todas partes en respuesta a sus emociones, pero ella no les prestó atención. Con una sonrisa profunda, ella comenzó a salir de la cueva oscura. La luna colgaba en el cielo donde ella emergía de la cueva, bañando todo el desierto con un resplandor azul. Y entonces... por el bien de ese único. Murmurando la frase que ya se había convertido en un canto habitual. Comencemos. La tribu melena dorada, conocida como los mayores hombres bestia y los reyes de todos los hombres bestia hace 500 años, comenzó su resurgimiento bajo la luna azul. A partir de hace aproximadamente un año, después de regresar del baile. Alon había encontrado un nuevo interés en explorar frases, y había estado invirtiendo una cantidad significativa de tiempo en ello. A diferencia del juego, donde recitar frases consumía un turno y cada turno aumentaba el poder de ataque mágico entre un 10% y un 20%, las frases en este mundo realmente alteraban las propiedades de la magia, tal como él había predicho. Por ejemplo, las frases que Alon usó hace varios meses en un lugar que visitó para obtener restricciones, frases como refracción, repulsión, luz azul y línea de difracción. Refracción fortalecía la inestabilidad de un hechizo completado, causando que su alcance se expandiera. Repulsión distorsionaba la forma del hechizo, permitiendo que el proyectil transferido se desplazara. En el caso de luz azul, amplificaba los hechizos realizados en paralelo, como la magia de relámpagos. Por último, la línea de difracción otorgaba penetración de hechizos o propiedades críticas. Por supuesto, la comprensión de Alon se basaba únicamente en los datos que había acumulado durante los últimos 6 meses, por lo que la precisión de estas interpretaciones aún era incierta, pero estaba claro que cada frase confería una propiedad diferente. Además, había descubierto varias reglas únicas relacionadas con las frases. Está prohibido usar la misma frase repetidamente, está prohibido usar frases incompatibles con el hechizo, y no se pueden usar más de 5 frases en un solo hechizo. Si se rompe alguna de estas 3 reglas, el hechizo o no se manifiesta o se debilita. Parecía haber algunas otras reglas también, pero aún no las había descubierto. Aunque Alon tenía mucho tiempo para explorar la magia, solo podía usar magia una vez al día. Si tan solo hubiera un libro sobre frases. Las frases que Alon usaba eran, según la tradición, las frases olvidadas de Babel,
consideradas como reliquias perdidas en este mundo. Los lugares donde Alon había encontrado frases se limitaban a aquellos que tenían frases inscritas, pero no explicaban las reglas o fenómenos detrás de ellas. En otras palabras, tenía que descubrir todo mediante la experimentación directa, pero a Alon no le resultaba molesto. El talento de Alon fue suficiente para hacer que su exploración de frases fuera agradable y para sumergirse en el estudio de la magia. Así, después de terminar su conversación con Evan, fue directamente al salón de entrenamiento y, como de costumbre, comenzó a lanzar un hechizo. ¡Jo! Su mano formó el signo familiar de la sabiduría, el Mudra Jiquan. Simultáneamente, la magia se reunió para formar el hechizo con el que había estado experimentando durante aproximadamente 2 meses, un hechizo de segundo nivel llamado Rayo en Cadena. Siguiendo los pensamientos de Alon, el mana dispuesto formó una esfera, dejando deliberadamente un punto específico para crear un desequilibrio. ¡Zap! El hechizo se completó. Con el mana limitado de Alon, la magia emitió un brillo tenue. La única mejora respecto a hace 2 meses fue que el desequilibrio causado por el hechizo de rayo se había vuelto un poco más refinado, probablemente debido a su creciente familiaridad con él. Para decirlo de manera amable, el hechizo se había vuelto más preciso, para decirlo de forma directa, seguía siendo un hechizo inútil que solo servía por su precisión. Sin embargo, al recitar las frases, incluso un hechizo inútil podía adquirir un propósito. Fijación. El relámpago que chisporroteaba frente a él se congeló en su lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Compresión. Al pronunciar la siguiente palabra, la esfera que antes era grande se redujo a una pequeña perla, permaneciendo congelada en su lugar. Colapso. Crack. Con la frase final, la pequeña perla perdió su forma esférica. Lo que quedó fue relámpago puro, un fragmento de maná que apareció ante Alon como innumerables líneas punteadas irregulares reunidas. Y entonces... floración momentánea. Mientras Alon murmuraba la frase final, liberando el Mudra Jiquan que había estado sosteniendo. Chasquido. Un enorme árbol de trueno se materializó ante él. Irradiando un resplandor más deslumbrante que el sol del mediodía, el árbol azul permanecía inmóvil, mostrando su presencia. Era como si un rayo hubiera caído y quedado congelado en su lugar. Alon asintió con satisfacción. El orden de las frases también cambia la manifestación del hechizo. Recordó cómo, cuando había usado colapso antes de fijación en su hechizo anterior, la magia había desaparecido sin dejar rastro, y asintió complacido. Incluso las frases que no coinciden con el hechizo pueden usarse si hay una frase previa que las conduzca. Satisfecho con la nueva información que había obtenido, Alon confirmó que el árbol de trueno que había creado se desvanecía gradualmente. Aunque parecía improbable que alguna vez le fuera útil. Murmurando esto, Alon sintió una punzada de arrepentimiento al darse la vuelta, con su agujero de maná ahora completamente agotado. Su cuerpo solo le permitía lanzar magia una vez al día. Y justo cuando se dio la vuelta, Alon la vio. Allí, en el salón de entrenamiento de la finca del conde Palatio, estaba una joven a la que nunca quiso acercarse, Lady Kalia, la hija del conde de Cenonia. Pareciendo sorprendida por la situación, la usualmente noble y refinada Kalia permanecía con la boca abierta, con una expresión de genuina sorpresa. Mi Dios. Al escuchar su voz sorprendida, Alon desvió la mirada, perdiendo la oportunidad de preguntarle por qué estaba allí. ¿Origen? De pie junto a ella, un hombre de mediana edad, con la boca también abierta por la sorpresa, sostenía un bastón ornamentado mientras miraba a Alon con una expresión igualmente asombrada. Y entonces... Alon, confundido por las reacciones de ambos, llegó a una repentina realización. Había escuchado al hombre mencionar origen, un hechizo que solo podían lanzar los magos que habían alcanzado el 7º rango, y entonces comprendió una cosa. De alguna manera, se había convertido en el sujeto de un gran malentendido. Capítulo 14 Dama Cenonia. O más bien, Cenonia Kalia, quien había estado gobernando efectivamente el condado de Cenonia haciendo de su padre un títere durante varios años. Había llegado a la finca del conde Palatio por 2 razones principales. Una razón era para medir las intenciones de Alon, ahora conde Palatio. A pesar de tener cartas que podrían causar un daño considerable al actual condado de Cenonia, no las había usado.
La relación entre el condado de Cenonia y el condado de Palatio no era necesariamente mala, pero ella sabía que la esencia del conde era similar a la suya propia, un espíritu afín, por así decirlo. En otras palabras, entendía fácilmente que Alon no era del tipo que usara cartas tan poderosas por algún sentimentalismo trivial o compasión mal dirigida. Había venido a confirmar sus verdaderas intenciones. La segunda razón era evaluar el poder de la organización que se rumoreaba que controlaba el conde Palatio. Por supuesto, Kalia sabía que solo con reunirse con el conde no descubriría toda la magnitud de la organización sombría que él comandaba. Sin embargo, Kalia tenía una forma de vislumbrar los márgenes de ese poder. Estaba el mago Bianquel. Él había propuesto una nueva teoría sobre la magia de la era olvidada dentro de la torre de magia, ganando reconocimiento académico, pero luego fue expulsado de la torre debido a sus experimentos mágicos excesivamente inhumanos. No obstante, a pesar de su expulsión, su rango seguía siendo de 5º nivel. Era lo suficientemente fuerte como para aniquilar por sí solo a todo un batallón de soldados. Kalia lo había traído consigo a cambio de que le ayudara con sus experimentos, forjando una alianza con él. Ella razonó que si un mago como Bianquel, especializado en magia de detección y al borde del 5º nivel, estaba presente, podría evaluar fácilmente el calibre de quienes protegían al conde Palatio. Aunque la naturaleza de los guardias no revelaba todo, observar el nivel de quienes protegían al conde podía ofrecer naturalmente una visión del funcionamiento interno de la organización. Al menos, esa era la razón por la que había traído a Bianquel. En la sala de recepción de la finca del conde Palatio, Lady Kalia miró sutilmente a Bianquel, quien aún no había cerrado completamente la boca y mostraba una expresión ansiosa. Ella estaba sorprendida por dentro. Hasta donde ella sabía, él no era alguien que normalmente mostrara expresiones tan tontas delante de los demás. El rostro de Bianquel siempre era arrogante, y nunca hablaba con cortesía a nadie, ni siquiera a ella, que lo apoyaba. Por supuesto, Kalia entendía por qué Bianquel era así. Aunque era un mago expulsado de la torre de magia, el hecho de que hubiera alcanzado la cima del 5º nivel le daba credibilidad y justificación a su actitud. Pero ahora, la expresión de Bianquel era extremadamente inusual. Su rostro aún mostraba conmoción, tal como antes, e incluso podía detectar destellos de miedo, algo que nunca había visto en él antes. ¿Por qué? Kalia sintió una mezcla de curiosidad e inquietud al mirar a Bianquel. Nunca lo había visto mostrar un miedo tan evidente. Si está reaccionando así, podría ser realmente que la magia que vimos antes era un hechizo de origen. El pensamiento de Kalia fue fugaz, ya que rápidamente volvió a centrarse en la situación presente y encontró la mirada de Alon. Sus ojos eran los mismos de antes. Su mirada, que parecía no encontrar valor en la situación actual, se movía lenta e indiferentemente sobre Bianquel y Kalia. Silencio. Mis disculpas, conde Palatio. He sido grosero. Kalia fue la primera en romper el silencio. Aunque en la superficie seguía siendo Lady Cenonia, se dirigió respetuosamente al conde y se disculpó por haber entrado en el campo de entrenamiento. Aunque intentó justificar sus acciones, espiar el campo de entrenamiento de otra persona era claramente una ofensa, aunque no grave. Después de un momento de silencio, Alon habló. No necesitas culparte. Gracias. En circunstancias normales, preguntaría por qué visitaste el condado, pero antes de eso, déjame aclarar una cosa. Por favor, adelante. En respuesta a la contestación de Kalia, Alon habló sin dudar. Lo que usé no fue Ourellin. Parece que el mago que trajiste malinterpretó. ¿Es así? En efecto. Mis habilidades mágicas no son particularmente excepcionales. Si tuviera que clasificarlas, estarían alrededor del 2º nivel. Naturalmente, Kalia no creyó las palabras de Alon. Aunque no estaba muy versada en magia, podía notar fácilmente que la magia que Alon había mostrado no era nada común. Volvió su mirada sutilmente hacia Bianquel y se sorprendió aún más. Su expresión era peor que antes. Sin embargo, a pesar de su expresión adusta, parecía haber comprendido el mensaje implícito en las palabras de Alon. Era una advertencia para mantener silencio sobre lo que habían presenciado aquí. Parece que me equivoqué. Bianquel pronunció las palabras con esfuerzo. Kalia se sobresaltó de nuevo, al escucharlo hablar en un lenguaje educado por primera vez en 5 años. Normalmente hablaba de manera informal.
Sí, pareces bastante capaz, así que probablemente ya te hayas dado cuenta, pero esa magia no tiene ningún uso práctico. Ahora bien, ya que se ha aclarado el malentendido, ¿qué te trae al condado? Sin dudarlo, Alon hizo avanzar la conversación, lo que llevó a Kalia a recomponerse rápidamente y responder. No fue nada especial. Estaba en la zona por unos asuntos y pensé en ti, así que decidí pasar brevemente. ¿Es así? Sí. Después de reflexionar un momento, Alon habló. Desafortunadamente, estoy bastante ocupado y no podré charlar mucho. Está bien. Solo pasé brevemente. Solo quería rendir mis respetos. Si necesitas conversación, podría ser una buena idea visitar al duque de Altia. ¿El duque de Altia, dices? Sí, creo que ustedes dos se llevarían bastante bien. Si tú lo dices, consideraré visitar al duque. Lady Zenonia sonrió mientras respondía a Alon, quien hablaba con una expresión indiferente. Sin embargo, su boca estaba seca. ¿Por qué Lady Zenonia, de esa familia notoria del oeste, te visitaría? Observando cómo la carreta de Lady Zenonia desaparecía gradualmente en la distancia, Evan hizo la pregunta y Alon respondió. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Es así? Evan parecía desconcertado, pero Alon realmente no tenía nada más que decir esta vez. Tampoco podía adivinar por qué Kalia había venido. Me molesta haberle mostrado mi magia. Alon pensó en el mago de Zenonia que había confundido su magia con el origen. Solo espero que no empiecen a difundirse rumores sobre que uso origen. En este mundo, los rumores tenían más poder de lo que uno podría imaginar. Si se difundiera el rumor de que Alon podía usar origen, un hechizo que solo los magos supremos de este mundo podían lanzar, al principio podría parecer ventajoso, pero en realidad sería un gran problema. En este mundo de fantasía oscura, no era difícil encontrar locos que no podían resistirse a pelear con cualquiera que fuera fuerte. Si tuviera un respaldo sólido, podría ser otra historia, pero sin uno, si se difundieran rumores extraños, sería más que una molestia. Individuos peligrosamente poderosos podrían empezar a buscar pelea con él sin razón alguna. De hecho, Alon ya podía pensar en 8 personas fuertes que vendrían a buscarlo si escucharan que podía usar origen, así que quería cortar cualquier rumor de raíz rápidamente. Ojalá ella lo entendió. Al recordar al mago asintiendo antes de enviar a la señora Zenonia a aclarar cualquier malentendido, Alon continuó sus pensamientos con una expresión incómoda. ¿Por qué demonios están interesados en mí de todos modos? Para Alon, Kalia no solo era poco interesante, sino que era alguien a quien quería evitar tanto como fuera posible. Si de alguna manera se acercaran, la probabilidad de involucrarse en el inframundo aumentaría naturalmente. Sin embargo, si la presentó al duque de Altia. Sabía que no había forma de que la señora Zenonia realmente buscara al duque. Aún así, la razón por la que la presentó al duque de Altia fue más para enviar un mensaje. Un mensaje de que no tenía interés en asociarse con ella. No vengas a buscarme. Con ese pensamiento, Alon terminó sus reflexiones sobre Kalia. Mientras tanto, dentro del carruaje. ¿Realmente la magia que usó el conde Palatio era Aurellin? Kalia estaba preguntando. A diferencia de sus respuestas inmediatas habituales, Bianquel permaneció en silencio. Justo cuando Kalia estaba a punto de hablar de nuevo. No fue Aurellin. Bianquel finalmente habló. ¿No fue Aurellin? Entonces, ¿qué fue esa demostración anterior? Mientras Kalia le preguntaba, claramente sin entender, Bianquel respiró hondo, tratando de calmarse, y comenzó a explicar. Aurellin es el punto final de todos los magos, una especie de lienzo. Es un lienzo permitido solo a aquellos que han establecido la magia como una verdad, donde pueden dibujar sus propias leyes únicas. Magia que posee sus propios arreglos únicos y fórmulas de manifestación, pintada sobre un lienzo inmutable. Esto es lo que llamamos Aurellin. Sin embargo, tragó saliva y continuó. La magia del conde Palatio era diferente. ¿De qué manera? No estaba dibujando en un lienzo. Para ser más preciso, su magia era como desgarrar el lienzo. Cuando Kalia lo miró, claramente sin comprender, Bianquel explicó más. En otras palabras, estaba retorciendo la verdad, que debería permanecer inmutable.
aunque solo lo vi por un momento fugaz, ya que estaba usando el ojo de observación, a tu pedido. Lo vi claramente. Bianquel murmuró, arreglando un rayo que no debería detenerse, retorciendo las leyes para colapsar el hechizo que se había manifestado, y aún así logrando manifestarlo a la perfección. Fue un milagro increíble, y detrás de eso. Se detuvo abruptamente. La imagen del conde Palatio de antes apareció en su mente. En el momento en que mostró esa magia increíble. Sus ojos habían revelado un talento que solo se puede alcanzar al llegar al sexto nivel, incluso si se adquiere más tarde en la vida. Un talento que Bianquel apenas había vislumbrado después de alcanzar la cima del quinto nivel debido a su propio talento latente. Ojos que podían percibir el mundo mismo. Era un ojo. Un par de ojos negro azabache. Con dos anillos carmesí rodeando las pupilas, esos ojos aparecieron cuando el conde usó su magia. Tan pronto como la magia desapareció, esos ojos también lo hicieron, desvaneciéndose como si nunca hubieran existido. Al recordar esto, Bianquel no pudo ocultar el miedo que llenaba sus propios ojos. Si era lo que él pensaba, el conde había accedido al poder de un dios antiguo olvidado cuando usó esa magia, pero Bianquel cortó sus propios pensamientos, incluso usando magia para obligarse a dejar de pensar. Habiendo profundizado en conocimientos antiguos, sabía bien lo peligroso que era intentar inferir la verdad detrás de tales cosas mediante más pensamientos. Así que, déjame darte un consejo. Nunca te hagas enemigo de él. No te opongas al conde Palatio. ¿Qué? Eso es todo el consejo que puedo darte. Después de decir eso, Bianquel guardó silencio. La señora Zenonia también permaneció en silencio. Al mismo tiempo, Calia recordó naturalmente el rostro inexpresivo de Alon y su mirada tranquila cuando la había mirado. ¿Suspiró? Sin darse cuenta, dejó escapar una sonrisa autocrítica. Porque a través de las palabras de Bianquel, se había dado cuenta de algo. No tenía sentido intentar entender las intenciones del conde Palatio desde el principio. Al mismo tiempo, si necesitas conversación, podría ser buena idea visitar al duque de Altia. ¿El duque de Altia? Sí, creo que ustedes dos se llevarían bastante bien. También se había dado cuenta de que ya no era más que una pieza en su tablero de ajedrez. El carruaje permaneció sumido en el silencio durante mucho tiempo. Y luego, unos 5 meses después, ya bastante acostumbrado a su papel y manejando con destreza las responsabilidades del conde, Alon se dio cuenta de algo. Ah, ¿conde escuchó sobre esto? ¿Escuchar sobre qué? Escuché que el condado de Zenonia y el duque de Altia han formado una alianza. ¿Qué? Alon se dio cuenta de que el reino de Asteria ahora enfrentaba una crisis. Capítulo 15. En el reino de Asteria, hay 3 grandes familias clandestinas. Una es la casa ducal de Altia en el norte. Otra es la casa del conde de Zenonia en el oeste. Y por último, la casa del conde de Palatio en el este. Estas 3 familias, originalmente, dividieron el inframundo del reino de Asteria en 3 partes, formando una enorme organización en las sombras. Para cuando comienza la historia original, estas familias se han vuelto lo suficientemente poderosas como para manipular sutilmente el reino desde las sombras. Sin embargo, la casa de Palatio había caído en desgracia mucho tiempo atrás tras el asesinato de Leo, lo que llevó a la completa desintegración de su organización. Así, solo la casa ducal de Altia y la casa del conde de Zenonia permanecen como fuerzas sombrías dentro del reino. A primera vista, la alianza entre ambos no parece ser un problema mayor. ¿Es eso cierto? ¿Alguna vez me has visto mentir, conde? Eso es cierto. Por supuesto, dado que el acuerdo se hizo en el inframundo, puede que no haya señales evidentes en la superficie, pero parece que la alianza es genuina. La razón por la que Alon estaba tan alarmado era que comprendía aproximadamente la situación de las fuerzas en la sombra al comienzo de la historia original. Cuando el protagonista llega al reino de Asteria, las 3 familias poseen un poder inmenso pero no pueden ejercerlo adecuadamente debido a sus constantes controles mutuos. Sin embargo, con la casa de Palatio fuera de escena, si la casa de Zenonia y la casa de Altia se unieran, no quedaría nadie en el reino capaz de detenerlos. En otras palabras, si las cosas continúan como están, las 2 fuerzas en la sombra podrían terminar gobernando el reino como si fuera su propio terreno de juego.
Mientras Alon meditaba sobre cómo la situación había llegado a este punto, de repente recordó algo que le había dicho a la señora Zenonia hace unos meses. ¿Podría ser? Se preguntó si la alianza, que nunca debería haber surgido dentro del reino de Asteria, había ocurrido de alguna manera por algo que él dijo. Pero rápidamente negó con la cabeza, descartando la idea. Aunque no entendía completamente el carácter de Roria, el duque de Altia conocía demasiado bien a la señora Calia de la casa de Zenonia. Ella era la personificación de una villana, del tipo que no soporta estar al mismo nivel que otros ni por debajo de nadie. No se detendría ante nada, incluyendo cometer los actos más brutales, para ascender más alto. Con ese pensamiento, Alon se sintió un poco más tranquilo. Conociendo la personalidad de Calia, la alianza estaba destinada a ser temporal. Eva. Sí. Tráeme algo de papelería más tarde. ¿Papelería? Sí. Aún así, sabiendo que nada en la vida es 100% seguro, Alon decidió tomar algunas medidas de precaución. Hablando de eso, conde, investigué los rumores sobre Seolran que preguntaste antes. Parece que los rumores se han estado difundiendo recientemente. ¿De verdad? Al escuchar las palabras de Evan, Alon giró la cabeza. ¿Qué tipo de rumores? Escuché que ha estado muy activo últimamente en la colonia. Incluso le han puesto el apodo de Destello Dorado. El Destello Dorado. Con una breve sensación de familiaridad con el nombre, Alon suspiró aliviado. Aunque siempre había creído que Seolran nunca moriría en el anonimato, había estado preocupado, por lo que incluyó una nota en su última carta a Yutia preguntando por Seolran. Me alegra que le esté yendo bien. En efecto. En ese lugar, si ganas suficiente fama como luchador, puedes ser tratado incluso mejor que un noble. Si eres lo suficientemente fuerte, incluso puedes estar a la par con el rey. Con esos breves pensamientos, Alon aceptó el papel que Evan le entregó y habló. Oh, y planeo visitar la torre en aproximadamente una semana. ¿La torre? Sí, podría tomar algo de tiempo. Serán solo 2 semanas, ¿verdad? Ante la pregunta desconcertada de Evan, Alon negó con la cabeza. Probablemente tomará alrededor de 1 mes. ¿Un mes? Según sé, la Torre Verde está a solo 1 semana de viaje de la finca del conde. No voy a la Torre Verde, voy a la Torre Azul. Si es la Torre Azul, entonces tomará un tiempo, pero ¿hay alguna razón particular para ir allí? La Torre Azul está ubicada entre Calibún y la Ciudad Laberinto, ¿no es así? Como dijo Evan, la Torre Azul estaba mucho más lejos, tomando más de 3 semanas llegar. Tengo algunos asuntos en la Torre Azul. Alon dio una respuesta breve y continuó escribiendo su carta, señalando que la conversación había terminado. Al darse cuenta de esto, Evan chasqueó la lengua con resignación y dijo: Entonces empezaré a prepararme con anticipación. Por favor, hazlo. Con una ligera reverencia, Evan salió de la habitación. Por un momento, Alon escribió en silencio una carta a la señora Zenonia. Una vez que terminó de sellar la carta, soltó un suspiro leve. Va a ser difícil vivir en un carruaje durante 3 semanas solo para llegar a la Torre Azul. Aunque Alon se quejaba internamente de lo agotador que sería, estaba decidido a ir a la Torre Azul porque había algo allí que necesitaba obtener. No tengo más opción que hacer esto por el bien de mi magia. En la Torre Azul, había un objeto que podía ayudar con su talento a medio desarrollar, que solo le permitía estudiar magia adecuadamente 1 vez al día. Mientras Alon pensaba en esto, de repente recordó la Ciudad Laberinto junto a la Torre Azul. ¿Ciudad Laberinto? Ciudad Laberinto Lartania. En el corazón de esta ciudad, acorde con su nombre, se encuentra un laberinto interminable que se extiende bajo tierra. Era uno de los pocos lugares en Psychedelia donde los jugadores podían acumular experiencia y objetos sin avanzar en la historia. Como su nombre indica, cuanto más profundo se adentraba uno en el laberinto, más experiencia y tesoros podía obtener. Sin embargo, nadie que jugara Psychedelia había llegado jamás al final del laberinto. Aunque permitía a los jugadores subir de nivel sin avanzar en la historia, el juego requería que los jugadores regresaran a la superficie cada 5 pisos, lo que hacía que pasara un día dentro del juego. Aunque la historia no avanzaba, el tiempo seguía transcurriendo. Si un jugador se centraba en explorar el laberinto y descuidaba la historia,
podría un día emerger y encontrar el mundo en caos. Para evitar este desenlace, los jugadores debían avanzar en la historia mientras exploraban el laberinto. Naturalmente, al equilibrar ambas cosas, normalmente alcanzaban el piso 70 del laberinto antes de que el juego terminara. Por eso, nadie llegó jamás al final del laberinto en Psychedelia. Había un rumor de que alguien usando trampas había llegado al piso 150, pero había más pisos más allá de ese. Mientras Alon recordaba vagamente una publicación de una comunidad cuyo nombre apenas podía recordar, cambió sus pensamientos hacia Riñe. Espero que ella esté bien. Alon había enviado a Riñe a Lartania, no para convertirla en exploradora del laberinto, sino para entrenarla como tasadora de magia. En Lartania, a diario se descubrían innumerables reliquias y artefactos en el laberinto, por lo que los tasadores eran muy solicitados. Los tasadores mágicos, que podían identificar incluso las habilidades más detalladas de un objeto, eran profesionales muy respetados. Además, al obtener una certificación como tasador mágico en Lartania, se podía vivir una vida próspera sin preocuparse por el dinero. Por eso Alon la había enviado allí. Al igual que los otros 5 pecados capitales, Riñe poseía un talento único, la Biblioteca de la Eternidad, que era muy adecuado para este papel. Bueno, con el don que le di, debería encontrar la tasación un poco más fácil. Alon reflexionó con una expresión un poco incómoda. Pensándolo bien, el don que le di a Riñe parece un poco pequeño comparado con lo que di a los demás. A diferencia de los dones que había dado a los otros 5 pecados capitales, Alon solo le había dado a Riñe un objeto especializado para la tasación de equipamiento, lo que ahora le causaba un poco de vergüenza. Si resulta ser insuficiente, tendré que proporcionar algún apoyo adicional más adelante. Aceptando que no podía hacer nada por lo que ya había pasado, Alon se encogió de hombros. Era un día tranquilo. Ciudad Laberinto Lartania. En el distrito sur de esta ciudad independiente, que tenía un número abrumadoramente grande de exploradores y mercenarios en comparación con otras naciones, había una tienda de tasación llamada Merde. La tienda, dirigida por un tasador mágico que ocultaba su identidad, no estaba ubicada en la mejor zona. Incluso en una ciudad laberinto donde los tasadores eran muy valorados, la zona central cerca del laberinto albergaba numerosas tiendas de tasación. En otras palabras, no había mucha razón para que la gente visitara Merde en el distrito sur. Sin embargo, a pesar de esto, un flujo constante de clientes visitaba la tienda todos los días. Además, los tipos de clientes eran únicos. La mayoría eran exploradores de rango a que se aventuraban profundamente en el laberinto, y entre los clientes de Merde había nobles de otros países e incluso el señor de Lartania. Las tasaciones están completas, mi señor. Oh, ¿cómo es esta reliquia? Es un dispositivo que genera llamas continuamente cuando se infunde con magia. El señor de Lartania sonrió ampliamente al recibir la reliquia de la mujer enmascarada y miró hacia abajo, notando el emblema de ojo negro grabado en la parte inferior de la reliquia. ¿Oh, podría ser que esta reliquia tenga la capacidad de ser grabada? Sí. ¿Cómo afecta el grabado a su poder? La eficiencia ha mejorado drásticamente. Ahora, incluso con una pequeña cantidad de magia, las llamas durarán 1 hora. Eso es realmente impresionante. Siempre estoy en deuda con usted. No hay de qué. Con eso, la mujer enmascarada respondió ligeramente a las palabras del hombre enmascarado. El señor, con una expresión de deleite, desapareció de la vista al salir de la habitación. Una vez que el señor salió, dejando la oficina en silencio, la mujer, que en realidad era Riñe, se quitó la máscara adornada con una luna creciente con un suspiro. Miró por la ventana la inscripción que el señor ahora sostenía en sus manos. Esa misma inscripción era la razón por la cual la tienda Merde, a pesar de estar ubicada en el distrito sur, ganaba más dinero que cualquier otra tienda de tasadores. Riñe podía hacer más que simplemente tasar reliquias traídas por personas de alto rango, también podía grabar ciertas reliquias para potenciar aún más sus habilidades. Sin embargo, esta no era una habilidad propia de Riñe. Su talento residía en usar la biblioteca, para identificar con precisión la naturaleza de las reliquias y determinar cuáles podían ser grabadas. La capacidad de grabar se debía al don de la gran luna. Al desviar ligeramente la mirada y abrir la puerta de la oficina contigua, Riñe entró en una pequeña habitación donde un ojo dorado, rodeado por un halo azul, estaba en funcionamiento.
248/500. Al observar la pantalla flotante sobre el halo, Riñe recordó la primera vez que descubrió este don de la gran luna. Al principio, Riñe, como los demás, no entendía por qué la gran luna la había enviado a la ciudad laberinto y la había convertido en tasadora. Aunque sospechaba que estaba relacionado con enfrentarse a los negros, dado su conocimiento sobre su existencia olvidada, aún no podía comprender completamente la conexión. Al menos, sabía por su biblioteca lo poderosos que eran los negros, pero no veía cómo convertirse en tasadora estaba relacionado con luchar contra ellos. Pero después de descubrir el regalo de la gran luna, no tuvo más opción que cambiar su forma de pensar. El regalo era el Ojo del Errante, un artefacto capaz de evaluar reliquias que contenían cierto nivel de magia. Sin embargo, Riñe, con su biblioteca, reconoció al instante que este ojo estaba lejos de ser ordinario. Aunque inicialmente parecía no ser más que una simple esfera, Riñe desbloqueó los sellos superpuestos sobre ella, sellos que ni siquiera su biblioteca reconocía, y reveló su verdadera forma, desbloqueando una habilidad específica. Esa habilidad era la grabación. La grabación le permitía inscribir ciertas reliquias de los niveles superiores, mejorando así sus habilidades. Pero irónicamente, lo primero que el Ojo del Errante desbloqueó no fue una habilidad en sí. Más que una habilidad, fue un medio para ofrecer sacrificios. Con cada grabado, el poder de la reliquia aumentaba, pero Riñe sabía que el Ojo Dorado absorbía algo desconocido a cambio del grabado, algo que ni ella podía comprender. Pudo sentir que el ojo cambiaba fundamentalmente cada vez que esto sucedía. Mi tarea es despertar este ojo. Cuando Riñe se dio cuenta de esto, llegó a dos conclusiones. Primero, solo ella podía despertar este ojo. El ojo solo respondía a reliquias con patrones específicos de las altas esferas, y si ella le traía una reliquia que no cumplía con estos criterios, el poder acumulado disminuiría. Segundo, el ojo eventualmente le otorgaría suficiente poder para enfrentarse a los negros. Así, Riñe siguió la voluntad de la gran luna, observando cómo el ojo se despertaba gradualmente con cada reliquia que absorbía. Todo es para matar al lobo negro. Murmurando esto para sí misma, Riñe acarició suavemente el ojo dorado que flotaba en el aire. Y, para seguir su voluntad. Un leve e inexplicable fanatismo brillaba en los ojos de Riñe. Unas 3 semanas después, como Alon le había dicho a Evan, llegó a la Torre Azul en carruaje. Originalmente, había planeado reunirse con el maestro de la torre según lo programado, pero desafortunadamente, el maestro de la torre estaba ausente, por lo que tuvo que reunirse con el vicemaestro en su lugar. ¿Pero entonces? Vamos, apúrate y di cuál es tu asunto. Estoy ocupado. Frente a esta actitud brusca y despectiva, Alon mostró una expresión desconcertada. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.